Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso estamos dentro de bloque 4 de cinemática, bloque cuarto, y en este punto lo que vamos a ver son los movimientos verticales, es decir, objetos que bien o son lanzados verticalmente hacia arriba, o objetos que dejamos caer, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se plantean este tipo de ejercicio y qué tipo de movimiento se corresponde para estos casos. Bien, para empezar, son casos especiales de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Y hay dos casos. Está la caída libre y el lanzamiento vertical. ¿Qué características tienen ambos? Pues primero, vamos a dejar claro cosas. En primer lugar, vamos a considerar despreciable el rozamiento con el aire, es decir, cuando nosotros lancemos el objeto hacia arriba, lanzamiento vertical, o lo dejemos caer, una pelota, una piedra, lo que sea, vamos a considerar despreciable de momento rozamiento con el aire. Pero evidentemente sabemos que hay un rozamiento con el aire. Y, por tanto, el valor de la aceleración en ese movimiento, bien sea de caída o de lanzamiento, se corresponderá siempre, ese valor de aceleración, con el de la gravedad. Aquí es un caso, repito, particular. Hemos visto problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que o bien ha habido que calcular la aceleración o bien no la han dado. Un coche que se detiene al cabo de un tiempo o que aumenta su velocidad, la aceleración pues puede ser variable. Aquí no. Aquí nos viene impuesta y su valor va a ser el de la gravedad. ¿De acuerdo? Segunda consideración. En cuarto de eso no lo sabéis. Veremos un poquito más adelante en un tema posterior que la gravedad, la aceleración de la gravedad, que es debida a la acción de la fuerza gravitatoria, realmente no tiene un valor constante. Pero claro, lo que ocurre es que para que se observe de manera apreciable una variación en el valor de la gravedad, ¿de acuerdo? Es necesario movernos por encima de los 50, 60, 70 kilómetros de altura. Es decir, que para un objeto que dejamos caer desde una azotea o que lanzamos verticalmente hacia arriba con una velocidad pequeña, podemos considerar que esa aceleración de la gravedad es constante. Y de hecho, vale aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, y en la mayoría de los ejercicios se aproxima a 10, se redondea a 10, ¿vale? Y por último, que las ecuaciones del movimiento son las correspondientes a un MRUA, ¿de acuerdo? Solo que, como os fijáis aquí, en lugar de tener un medio de la aceleración de forma genérica, aquí el valor de la aceleración sabemos cuál es, la de la gravedad. Aquí está expresado vectorialmente la ecuación tanto de la posición como de la velocidad, pero bueno, nosotros vamos a trabajar en módulos, en los ejercicios, y lo único que indicaremos es el signo tanto de las magnitudes que nos aparecen, la posición, la velocidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, antes de empezar con los ejercicios quisiera aclarar un par de cosas. Primero, cómo influye la masa y el rozamiento en un movimiento de este tipo. Bien, vamos a hacer una primera pregunta. Si a nosotros nos preguntan qué cae más deprisa, si una bola de hierro o una hoja de papel, uno automáticamente dice, pues la bola de hierro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, está claro que nuestra idea previa es los objetos más pesados, que tienen más masa, pues caen más ligeros. Pero ¿qué ocurriría si cogemos esa bola de papel, esa hoja, y la hacemos una bola? Y dejamos caer los objetos. Pues lo que observaríamos es que prácticamente caen a la vez. Es decir, que aunque nosotros tengamos la idea preconcebida de que los objetos que tienen más masa van a caer más deprisa, en el momento que la hoja de papel la arrugamos y la hacemos una bola, resulta que esa bola de acero o esa bola de hierro y la bola de papel caen prácticamente al mismo tiempo al suelo. La diferencia es inapreciable. ¿Qué está ocurriendo entonces? Porque la masa de la bola de papel es la misma, esté arrugada o no esté arrugada. Bueno, pues que arrugando esa bola de papel hemos eliminado un factor que estaba influyendo en el movimiento, y es la resistencia, la fuerza de resistencia, es decir, la fuerza de rozamiento que ejerce el aire a que cualquier objeto se mueva en su seno. Es decir, el rozamiento, recordar, es básicamente la resistencia que ofrece una superficie. Por ejemplo, cuando tiramos de una mesa y queremos moverla, la resistencia que ofrece el suelo al movimiento de la mesa, o la resistencia que ejerce el agua, por ejemplo, cuando nosotros nadamos, ¿de acuerdo?
Entonces, esa resistencia que ofrece el aire la hemos eliminado, entre comillas, pues arrugando la bola, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, el primero, ¿de acuerdo?, que propuso esta teoría, esta idea, fue Galileo Galilei. Propuso que todos los cuerpos son atraídos con la misma fuerza sobre la superficie terrestre. Lo que pasa es que no es hasta Isaac Newton, que enuncia la ley de gravitación universal, quien indica que esa fuerza es la fuerza gravitatoria. ¿Vale? Son todos atraídos con la misma fuerza. Y eso, en ausencia de aire, y por tanto en ausencia de rozamiento, todos deberían caer a la misma velocidad al mismo tiempo. Y está el famoso experimento que él hizo de dejar caer desde la Torre de Pisa distintas bolas del mismo volumen, pero de distintos materiales, de papel, de madera, de acero, es decir, de distintos materiales, que eran unos más pesados que otros, pero él observó que caían todos al mismo tiempo en el suelo. Aquí os dejo un enlace a un vídeo de YouTube, ¿de acuerdo?, que como veis le he puesto el hipervínculo para que no tengáis que escribir. De todas las maneras, si tenéis que escribirlo, fijaros aquí que aquí aparece hay que tener en cuenta este símbolo, ¿vale? Y es un vídeo que dura 4 minutitos, es en inglés, pero está subtitulado, ¿de acuerdo? Lo vais a entender perfectamente. Y es el experimento real, ¿de acuerdo?, de comprobación de las ideas de Galileo Galilei que se hizo hace unos años, ¿de acuerdo? Es muy interesante, dura 3 minutitos y es con una pluma, ¿de acuerdo?, y una gran bola de un material muy pesado. Y se comprueba cómo los dos caen a la vez bajo ausencia de aire, ¿de acuerdo? Os recomiendo que lo veáis porque, claro, cuando uno ve el vídeo impacta que esa idea preconcebida de que los objetos más pesados tienen que caer a más velocidad que los más ligeros, pues se nos va. Y segundo, que como nosotros ahora la aceleración nos viene impuesta, que tiene un valor determinado, 9,8 o 10, hay que tener cuidado con el signo de la gravedad. La gravedad se conoce como intensidad gravitatoria, es una aceleración. Pero esta aceleración tiene una particularidad, que tiene una dirección y un sentido siempre fijo. Es perpendicular a la superficie de la Tierra, su dirección y sus sentidos hacia el centro de la Tierra. Es lo que la fuerza gravitatoria se conoce como una fuerza de tipo atractivo, ¿de acuerdo? Vamos a los dos casos que tenemos. El primero es el lanzamiento vertical. Fijaros, yo he puesto un objeto que voy a lanzar hacia arriba. El sistema de referencia, ahora veremos en unos consejos a la hora de hacer los problemas. El sistema de referencia lo he puesto en el suelo y su sentido hacia arriba, y esta es la superficie de la Tierra. Pues la gravedad siempre va a tener una dirección y sentido perpendicular al centro de la Tierra y su sentido hacia abajo. ¿Qué signo le pondré dentro de las ecuaciones a la gravedad? Negativo. ¿Por qué? Pues porque la gravedad va en contra de mi sistema de referencia. ¿Vale? Bien. Caída libre. Fijaros que he cambiado el sistema de referencia. No lo he puesto en el suelo, lo he puesto arriba. ¿Por qué? Porque mi recomendación siempre es que pongáis el sistema de referencia a ser posible sobre el objeto que se mueve, donde se encuentra inicialmente, ¿de acuerdo? Una vez que el objeto se va hacia arriba, el sistema de referencia se queda aquí. Una vez que el objeto cae, el sistema de referencia se queda aquí. Y su sentido positivo es del movimiento. Por eso he puesto el sistema de referencia hacia abajo, porque la bola cae. ¿De acuerdo? Eso es lo más sencillo, porque así nos vamos a evitar el problema de los signos de la posición y de la velocidad que se nos pueden olvidar. En este caso, si os fijáis, la gravedad va en la misma dirección y sentido que mi sistema de referencia, por lo tanto, el signo que yo pondré en mis ecuaciones será positivo. Mucho cuidado con esto. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar ahora a ver una serie de ejercicios, cómo se plantea. Pero recordar los pasos. Recordar primero el sistema de referencia. Es decir, el origen y el eje a lo largo del cual se mueve el objeto. Mi recomendación es que lo pongáis donde se encuentre inicialmente el objeto siempre que sea posible. Y el sentido positivo de mi eje, el del movimiento. Y el sistema de referencia se queda ahí. ¿De acuerdo? Bien, tendremos que indicar qué valor y qué signo tiene la aceleración, en este caso la de la gravedad. Pero estos pasos sirven para cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El valor y el signo de la velocidad inicial, la posición inicial del móvil, escribir las ecuaciones del movimiento en función de estos datos y una vez que las tenga, pues a responder a lo que me pregunta el ejercicio. ¿De acuerdo? Esos son los pasos que hay que seguir, que por supuesto no hay que escribir, tenéis que irlo aplicando. Bueno, vamos al primer ejercicio. Vamos a ver 3 ejercicios. En el primer ejercicio nos dice que lanzamos hacia arriba desde el suelo un objeto con una velocidad inicial de 20 metros por segundo.
Despreciando el rozamiento con el aire, es decir, nosotros vamos a hacer todos los ejercicios como si no hubiese rozamiento con el aire, cosa que sabemos que no es verdad, nos piden una serie de cosas. Mi recomendación es que os olvidéis de esto. Y primero hagáis una representación esquemática del problema. Aquí está hecha mi bola, sé que la lanzo hacia arriba, desde el suelo, mi sistema de referencia lo voy a poner sentido positivo hacia arriba y voy a pintar aquí la gravedad por si acaso, para el signo. Primero explico qué tipo de movimiento es. Movimiento descrito rectilíneo uniformemente acelerado, puesto que la trayectoria es recta y su aceleración es constante, que son las características de MRUA que ya hemos visto en un vídeo previo. Bien. Ecuaciones, aquí está. Ya no las he puesto vectorialmente, como veis, vamos a trabajar en módulo y me he ahorrado poner la representación del módulo. Vamos a suponer o vamos a dar a entender que si no aparece la flecha del vector, estamos trabajando en módulo. Y aquellas magnitudes que son escalares, como en este caso el tiempo, pues no se ven influenciadas. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo necesito, en función de mi sistema de referencia, sustituir en mi ecuación los datos que son constantes, que son el tiempo inicial, la posición inicial, aquí está, la velocidad inicial y la aceleración. Yo pongo el sistema de referencia donde está el objeto inicialmente, posición inicial 0. En ese momento pongo en marcha el cronómetro, tiempo inicial 0. ¿Con qué velocidad dicen que lanzamos? 20 metros por segundo. ¿Y cómo la velocidad va en la dirección y sentido del movimiento? Pues fijaros, va a favor de mi sistema de referencia, le he puesto positiva. Y del único que me tengo que preocupar es de la gravedad. Como la gravedad va en contra de mi sistema de referencia, ese 9,8 o 10, el dato que os den o que queráis utilizar, lo tendré que poner negativo en mis ecuaciones. Entonces, ahora en mis ecuaciones sustituyo esos datos. Fijaros, la posición inicial es 0, ya no me aparece aquí. La velocidad inicial es 20, como t sub 0 se va, me quedaría 20t, como aquí está. Un medio de 10 sería 5, pero como la gravedad es negativa, sería menos 5, t al cuadrado, porque el tiempo inicial es 0. Esa sería la ecuación de la posición. Y la ecuación de la velocidad inicial es 20, la gravedad es menos 10, y el tiempo inicial es 0, pues sería menos 10t. Ya tengo mis ecuaciones. Una vez que tengo mis ecuaciones, vamos a lo que nos piden. Fijaros que aquí he vuelto a poner la representación esquemática y ya mis ecuaciones preparadas para trabajar con ellas. Vamos al apartado A. En el apartado A me pide qué tiempo tarda en alcanzar la altura máxima. Recordar que un objeto llega al punto más alto de su trayectoria cuando se para. Si no se para, sigue subiendo. Entonces, esa es una condición, un dato que no me da el problema, pero que yo tengo que tener claro, razonarlo. Entonces, en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad de la partícula es 0. ¿Qué hacemos? Pues si yo sé que la velocidad es 0 en el punto más alto, voy a utilizar la ecuación de la velocidad para responder. Ponemos siempre la ecuación de la velocidad y sustituimos. Nos dicen que v es 0. Sustituimos la ecuación y despejamos el tiempo. Vemos, hacemos esto en matemáticas y nos sale t igual a 2 segundos. Quiere decir que yo he calculado un tiempo para un valor de velocidad. Pues si para velocidad 0 el tiempo es 2 segundos, pues lo que quiere decir es que tarda 2 segundos en llegar al punto más alto. Vamos ahora al apartado B. Nos pide la altura máxima que se alcanza. Bueno, pues en este punto donde se ha parado la bola, para calcular ese punto yo necesito la ecuación de la posición y necesito el tiempo que tarda en llegar a ese punto. Entonces sustituimos, como vemos aquí, el valor del tiempo en la ecuación. Estaríamos calculando, ojo aquí que aclaro, la posición a los 2 segundos respecto a mi sistema de referencia. Como mi sistema de referencia está en el suelo, coincide la altura máxima alcanzada con la posición a los 2 segundos. ¿Vale? Vamos a ver luego un problema en el que no tiene por qué ser así. Y habría que hacer una aclaración. ¿Vale? Bien, vamos al apartado C. Velocidad del móvil en el momento en el que vuelva a chocar con el suelo. ¿Vale? Bien, lo primero. ¿Qué es lo que yo conozco? O sea, la bola va a subir, se va a parar y va a empezar a caer y va a llegar al suelo. ¿Qué conozco yo del suelo? Del suelo yo no conozco la velocidad con la que llega. Yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis alumnos, se ríen, pero luego se entera. Porque claro, un alumno cuando cae algo y llega al suelo me dice, llega con su velocidad es 0. No, la velocidad es 0 cuando golpea en el suelo y se para. Pero llegar llega con una velocidad. Porque, insisto, y pongo este ejemplo, nadie cuando ve que cae una maceta de un balcón y le va a caer encima, dice no me quito porque me va a llegar con velocidad 0. Todo el mundo se aparta.
Evidentemente, cuando la maceta choca con el suelo, se parará y tendrá velocidad cero, pero nos está pidiendo la velocidad con la que llega. Entonces, yo no conozco la velocidad con la que llega. Entonces, de esta ecuación de la velocidad no puedo sacar qué tiempo tarda en llegar al suelo. Pero sí sé cuánto vale la posición de la bola cuando llega al suelo. Y es que ha vuelto al origen del sistema de referencia. Por eso pongo aquí que sabemos que cuando vuelva al suelo su posición es cero. ¿Qué haré entonces? Pues utilizar la ecuación de la posición y sustituir esa consideración. Cuando yo hago esto, a mí me salen dos soluciones. T igual a 0 y T igual a 4 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le echo una pregunta a mi problema. Oye, dime para qué valor de tiempo el objeto está en la posición 0. Y me dice que hay dos posibilidades. Una ya la sabíamos y es en el momento inicial del lanzamiento. T0. Y la otra es cuando vuelve, es decir, que el problema no me ha engañado. O sea, mis ecuaciones no me han engañado. Yo las he planteado bien y me ha dicho, oye, que para T igual a 0, perdón, para R igual a 0, hay dos valores de tiempo. Uno ya lo sabías, que es el tiempo inicial. Y otro es el que tarda en volver, que es el 4 segundos. Y es el que nosotros vamos a utilizar. Una vez que yo sé el tiempo que tarda en llegar al suelo, digo, amigo, ahora sí, puedo calcular la velocidad con la que llega, que es lo que me pide el ejercicio. Sustituyo en la ecuación de la posición, ¿vale? Esto es lo que tenéis aquí, que acabo de decir, ¿vale? Y sustituimos el valor del tiempo cuando llega. Y fijaros que nos sale menos 20 segundos y nos quedamos así, decimos, nos hemos equivocado. ¿Cómo nos va a salir la velocidad negativa? Mirar, la bola sube y ahora empieza a caer. Cuando empieza a caer, la velocidad ahora tiene dirección y sentido contrario a mi sistema de referencia. Por lo tanto, si es contrario a mi sistema de referencia, es totalmente lógico que la velocidad en cualquier punto del movimiento en el que el objeto esté cayendo me salga negativa. ¿De acuerdo? O sea que no hay ningún problema. Me puede salir negativa si va en contra de mi sistema de referencia, como ocurre en este caso en el que cae. ¿Vale? Me he parado un poquito más en este primer ejercicio y ahora en los otros dos vamos un poquito más deprisa porque toda la parte inicial es idéntica. Vamos ahora a un lanzamiento. A una caída. Nos dicen que desde el borde de una terraza, aquí, de 45 metros de altura, fijaros que yo lo que he puesto aquí es, de momento, la distancia entre los dos puntos, la terraza y el suelo. Dejamos caer un objeto, o sea, el objeto va a hacer este movimiento que está marcado aquí con la flecha roja. Calcula, evidentemente, despreciando el rozamiento con el aire, un par de cosas. Olvidaros de lo que hay que calcular. Primero, mis ecuaciones. Hay que justificar el tipo de movimiento, rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y por qué? Porque la trayectoria es recta y su aceleración es constante, de hecho es igual a la de la gravedad. Y vamos a aplicar nuestras ecuaciones. ¿Cómo las aplicamos? Vamos a nuestro sistema de referencia. Sistema de referencia. ¿Dónde se encuentra inicialmente la bola? Pues el posición inicial es 0 y en ese momento pongo en marcha el cronómetro. Tiempo inicial, 0. Si dice desde el borde de una terraza se deja caer, es que inicialmente estaba quieta. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Y ahora, ¿qué pasa con la gravedad? Yo sé que vale 10 o 9,8. ¿Pero es positiva o negativa? Pues me fijo que la gravedad tiene una dirección y sentido que va a favor del sentido positivo de mi eje. Por lo tanto, en este caso voy a poner más 10. ¿De acuerdo? Sustituimos los datos. Posición inicial 0, velocidad inicial 0, 0 por algo es 0, todo esto se me va. Y aquí me quedará un medio de 10, que es 5, como veis, por el tiempo al cuadrado, porque el tiempo inicial es 0. Y de la velocidad, como la velocidad inicial es 0 y la gravedad es 10, 10t. Como veis, queda una ecuación sencillísima. Y ahora con estas ecuaciones vamos a sustituir. Vuelvo a poner la representación esquemática con los datos y ya las ecuaciones preparadas. Y ahora me dice, ¿cuánto tarda en llegar al suelo? Pues yo digo, un momento. ¿Qué conozco del suelo? Vamos a lo mismo. ¿En el suelo yo conozco la velocidad con la que llega? No, no la conozco. Vuelvo a lo mismo. A no ser que me la dé el problema, que no me lo da. No la conozco porque yo no sé con qué velocidad llega. No llega con velocidad 0. ¿De acuerdo? Pero ¿conozco el valor de la posición en el suelo? Sí. Si el origen del sistema de referencia está aquí y la altura del edificio es 40 metros, la posición en el suelo es 40 metros. Entonces, de la ecuación de la posición puedo calcular el tiempo, que es lo que hacemos. ¿Veis? Sustituimos, despejamos
y nos salen dos valores de tiempo. Recordar, es una raíz cuadrada. Nos sale más 3 segundos y menos 3 segundos, pero nosotros sabemos que los tiempos negativos no son válidos. Por lo tanto, nos quedaremos con un valor de tiempo, que es el único valor posible. La bola, cuando llega al suelo, tiene un único valor de tiempo de llegada. Luego golpea y se para, ¿de acuerdo? Pero nosotros a nuestras ecuaciones no le hemos dicho que la bola se quede aquí. Para esta ecuación, la bola sigue bajando, ¿de acuerdo? Bien, me quedo con mi tiempo positivo. Ya sabemos eso. Sustituimos el valor en la ecuación de la velocidad ahora, porque nos dice con qué velocidad llega, y calculamos. Fijaros que ahora la velocidad sale positiva. Lógico, porque si está cayendo y va a la velocidad a favor de mi sistema de referencia, pues me tiene que salir positiva, que no hay ningún problema, que pueda salir positiva o negativa, ¿vale? Recordar que debe ir o a favor o en contra de mi sistema de referencia. Si va a favor, como en este caso, positiva, y como en el caso anterior, pues negativa. Vamos ahora, ¿veis? Va a favor. Vamos ahora a nuestro apartado B. Nos dice ahora que a qué altura se encuentra y cuál es su velocidad a los 2 segundos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues muy fácil. Utilizo mis ecuaciones, la de la posición y la de la velocidad. Calculo la posición a los 2 segundos y la velocidad a los 2 segundos. Pero hay un problema. Cuidado. La velocidad no hay problema. 20 metros por segundo, como sigue cayendo, es positiva. Pero me pide la altura. Vamos a suponer que la bola, cuando está cayendo, lo que yo estoy calculando aquí es la posición respecto al sistema de referencia. Es decir, desde este punto se encuentra a 20 metros. Pero ¿cuál es la altura de la bola? Claro, la altura será la distancia desde el suelo hasta este punto. Si es 20 metros lo que ha recorrido, la posición a los 2 segundos, hasta que llegue a 45 me faltan 25. Entonces, mucho cuidado con lo que se pregunta. Si me pregunta la posición a los 2 segundos, 20 metros. Si me pregunta la altura de la bola, hay que aclarar. Hay que decir que hemos calculado la posición a los 2 segundos, ¿vale? Pero como nos pide la altura a la que se encuentra, hay que tener en cuenta que la altura del edificio es 45 metros y que nosotros hemos calculado que se encuentra a 20 metros respecto al sistema de referencia. Por lo tanto, respecto al suelo estará a 25 metros. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Y vamos al último ejercicio. Desde esa misma terraza de antes, 45 metros, ¿vale? Nos pide en el apartado A qué altura máxima alcanzará, ¿vale? Si se lanza desde la terraza con una velocidad hacia arriba. Fijaros, como me está diciendo qué altura máxima alcanzará y entendemos que la altura máxima respecto al suelo, yo voy a poner sistema de referencia en el suelo. ¿Para qué? Para que cuando yo calcule la posición en el punto más alto, me esté dando directamente la altura máxima y no tenga que sumarle los 45 metros que se me pueda olvidar, si pongo el sistema de referencia aquí. Si lo ponéis aquí, ¿vale? Pues no pasa nada. Decís, la posición de la bola en el punto más alto es esta, pero como me piden la altura, pues le tendré que sumar a ese valor los 45 metros de la altura de la terraza respecto al suelo. Y ya está, ¿vale? Bien, lo ponemos aquí. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, exactamente igual. Ecuaciones de la posición y la velocidad, punto. Sustituimos. Fijaros, en el momento del lanzamiento pongo en marcha el cronómetro. ¿Pero dónde se encuentra la bola respecto al sistema de referencia? Se encuentra a 45 metros en la terraza. Por eso ahora la posición inicial es 45 metros. Si hubiese puesto el sistema de referencia aquí, mi posición inicial sería 0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué velocidad inicial tiene? Como la velocidad estamos lanzando hacia arriba y he puesto mi sistema de referencia hacia arriba, positiva, 25. ¿Qué hace la gravedad respecto al sistema de referencia? Va en contra, negativa. Pues nada, sustituimos en las ecuaciones. 45, la velocidad inicial es 20 por t, y un medio de menos 10 será menos 5, t cuadrado. Y la de la velocidad. Aquí tenemos las ecuaciones. Sustituir con cuidado y como se va t sub 0, casi siempre t sub 0 es 0, pues lo quitamos, ¿vale? Aquí tenemos otra vez la representación esquemática, ¿de acuerdo? Con mis ecuaciones. ¿Qué me pide la altura máxima? Recuerdo del ejercicio anterior. En el punto más alto de la trayectoria la velocidad es 0. ¿Qué hago? Pues calculo a partir de la ecuación de la velocidad el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, haciendo la consideración de que en ese punto la velocidad es 0, y me sale 2 segundos. Y ahora sustituimos el valor del tiempo que tarda en llegar a la altura máxima.
¿Dónde? En la ecuación de la posición. Sustituimos y ya está. Como en este caso la posición a los 2 segundos coincide con la altura respecto al suelo, el dato de la posición me permite responder a la pregunta. Si lo hubiésemos puesto aquí, a lo que nos hubiese salido, que imagino sería 20 metros, habría que sumarle los 45 metros de la altura del edificio. Pero eso hay veces que se olvida. Entonces, tener cuidado con eso. Y vamos a finalizar ya. En el apartado B nos pide ahora que hagamos otra vez el problema, pero que cuánto tardaría en llegar al suelo si ahora la lanzamos hacia abajo, igual, un lanzamiento. Es decir, una caída, pero lanzándola con una velocidad inicial. Aquí tenemos los datos. Lo mismo, planteamos las ecuaciones y aquí tenemos los datos. ¿Vale? Velocidad inicial ahora, 10 metros por segundo. ¿Cómo va hacia abajo a favor de mi sistema de referencia? Positiva. La gravedad a favor de mi sistema de referencia, positiva. Sustituimos en las ecuaciones. La posición inicial es 0 y me quedaría 10t menos 5t cuadrado, como vemos aquí, 10, que es la velocidad inicial, más 10t. ¿Vale? Bien. Ponemos aquí esas ecuaciones que hemos obtenido para responder. ¿Cuánto tardaría en llegar al suelo? Pues yo me fijo. ¿Qué conozco del suelo? Vuelvo a lo mismo. Para sacar el tiempo o lo saco de la ecuación de la posición o de la ecuación de la velocidad. Y para ello necesito saber algo del suelo. O su posición o su velocidad. Ya he dicho que un objeto no llega al suelo con velocidad cero. Por lo tanto, de la ecuación de la velocidad no puedo calcular tiempo porque no sé con la velocidad con la que llega. Si me la da el ejercicio, sí, pero si no me la da, no. ¿Qué posición ocupa el objeto cuando llega al suelo? Pues si este es mi sistema de referencia, cuando llega al suelo, su posición será 45 metros. Y eso es lo que yo utilizo para responder. ¿Veis? Sustituyo en la ecuación de la posición. ¿Y qué problema tengo? Que me queda una ecuación de segundo grado. ¿Veis? Reordeno, paso el 45 para acá. Y aquí, hombre, aquí puedo hacer algo muy curioso. Y es que puedo dividir por 5 para simplificar. Ya sabéis que esto es una resolución de una ecuación de segundo grado, solo que en lugar de aparecer x, pues me aparece t, ¿vale? Me quedaría, puedo dividir por 5 y me quedan por lo menos los números más sencillos. Resolvemos la ecuación, el sistema, y obtenemos los dos valores de tiempo. Recordad, un valor de t positivo, un valor de t negativo. Pero como no existen valores de tiempo negativos, no son válidos, pues me quedaré con el valor de tiempo correspondiente. ¿De acuerdo? Insisto, me va a salir dos valores de tiempo, pero luego hay que irse a la lógica. Cuando el objeto cae y llega al suelo, pasa una sola vez por el suelo. Entonces, si yo me pregunto a mi ecuación que me diga qué tiempo tarda en caer el suelo, cuando yo resuelvo mi ecuación me da dos valores de tiempo. Uno válido para la física y otro no válido. Por lo tanto, efectivamente me está dando la respuesta correcta. Me está diciendo que hay un solo valor de tiempo, que será el positivo. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo. Hemos visto qué características tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, en el caso de que sea una caída libre o un lanzamiento vertical, ¿de acuerdo? Aclarar que solamente podemos aplicar esas ecuaciones si consideramos despreciable el rozamiento con el aire. Os he hecho una aclaración con un ejemplo práctico y con un vídeo que podéis ver en YouTube de cómo se comprobó efectivamente que todos los objetos caerían con la misma velocidad en ausencia de aire porque están atraídos con la misma fuerza. Y después, ¿qué signo hay que ponerle a la gravedad? Que es nuestra aceleración, en este caso viene condicionada, va a tener siempre el mismo valor, 10 o 9,8. ¿Qué signo hay que poner en función de el sistema de referencia, si es un lanzamiento, una caída y dónde lo estamos poniendo? Y después hemos visto 3 ejercicios de resolución con distintas situaciones para que veáis cómo se plantea. Recordar siempre, poner el sistema de referencia a favor siempre del movimiento, ¿vale? A ser posible donde se encuentre inicialmente el objeto, y nada más tendréis que discutir el signo de la gravedad en las ecuaciones. Poner el dato de la posición inicial, tiempo inicial, velocidad inicial y gravedad, sustituirlos en las ecuaciones y obtener vuestras ecuaciones de la posición de la velocidad preparadas, como en este caso, ¿vale? Y después ya os preocupáis de qué pide el ejercicio, ¿de acuerdo? Si pide la posición en tal punto, qué velocidad tiene cuando llega, qué tiempo tarda en llegar al punto más alto. Después ya le preguntáis a las ecuaciones. Pero hasta que no saquéis las ecuaciones, no empecéis a intentar responder. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya servido el vídeo para
hacer y poder resolver todos esos ejercicios que os aparezcan en los que lanzamos o dejamos caer objetos en una dirección perpendicular a la superficie de la Tierra. Finalizamos el vídeo.